Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentre bien. Mi nombre es John Neidy Giraldo Torres. A continuación vamos a hablar sobre el diseño de las bases de datos, su historia y sus orígenes, de lo que se ha venido transcediendo con esta importante herramienta. Algo muy importante también, que es la presentación personal. Bueno, mi nombre, como ya saben, es John Neidy Giraldo Torres. Nací en la ciudad de Yopal, Casanare, o sea que soy netamente llanero. Tengo 22 años y bueno, me gusta mucho el emprendimiento, me gusta mucho el deporte y también las computadoras. Desde niño me ha gustado mucho el tema de computación, de escribir, de estar curioseando, digamos, que lleva un computador por dentro, desarmarlo, etcétera. Actualmente pues estudio en el CEAD de Dos Quebradas, la carrera de ingeniería, y también me encuentro muy contento porque sé que he escogido una excelente carrera para mi sostenimiento tanto laboral como fuente de vida. Entonces, mis expectativas sobre este curso es como realizar bases de datos, ya que es algo muy importante como para las empresas y también como para la vida de todo cualquier negocio o cualquier emprendimiento que ustedes tengan. Bueno, y estoy muy dispuesto a aprender, voy con toda la actitud y vamos allá. Bueno, vamos a hablar sobre la historia de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar sobre los orígenes y cómo se inició una base de datos. Dice que los orígenes de la base de datos se remontan en antigüedad, cuando ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Es decir, que la base de datos viene desde siempre, desde muy atrás. El uso de las bases de datos es un desarrollo a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o de datos. Como les digo, las bibliotecas de los tiempos atrás ya almacenaban demasiadamente datos, pero no tenían cómo automatizar esto. Entonces, en la década de 1960, los computadores, ya existían los computadores, bajan de precio para que las compañías privadas pudieran adquirir esto y así popularizar algo que se llama discos duros. ¿Para qué este disco duro? Esto sirve para guardar información persistente y que dure mucho tiempo. En esta misma época de los 1960 se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, es decir, como estructuras en árbol para poder distribuir la información, ya que era posible guardar estructuras en datos de listas y árboles, o sea, como digamos el árbol genealógico, así, en cabeza al familiar, los hijos y todo, etcétera. Bueno, ya sabemos sobre la historia de las bases de datos. Dice que las generaciones que se dieron en ese entonces fueron las siguientes, como lo es en la década de los 70, Oracle, que fue una empresa que se empezó en esos años. En la década de los 80 ya pertenecía a SQL, que también es una empresa muy grande de base de datos. Microsoft, como ya todos sabemos de Microsoft, de los años 90, y a finales de los 90 salió Visual Basic. Y esta es la evolución de la base de datos. Aquí tenemos una imagen como de un árbol, como la estructura de un árbol y listas. Ahí se me perdió. Entonces aquí nos explica muy bien cómo se evoluciona una base de datos y cómo es su estructura. Conceptos seleccionados. Quise seleccionar este concepto de CODASIL, Conference on Data System, que es una industria informática cuyo objetivo es regularizar el lenguaje de programación. Es muy importante la programación, porque gracias a este lenguaje, la base de datos tiene un orden específico y sabe a dónde tiene que enviarse la información y de dónde se tiene que escoger. Este lenguaje fue utilizado por multitudes de ordenadores en ese entonces, de la época de los 60, ya que era el primer lenguaje que salía para poder uno guardar la base de datos o para poder guardar información importante. El modelo en red de Codalcy era el siguiente: tenía el cliente, que es como el propietario. Ese cliente le daba a un miembro llamado aquí en esa estructura albarán, y un vendedor, el cual el miembro pertenecía al cliente y al vendedor, y por último al final era un miembro llamado artículo. Entonces, como su nombre lo dice, Codacil fue como el primer lenguaje en programación. Ahora vamos con SQL. SQL también es una estructura muy grande de base de datos, la cual es la más reconocida. Comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionadas con su sistema de tablas compuesta por filas y columnas. Filas y columnas
que se pudieran competir con las bases jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo. Exacto, como dice acá, el nivel de programación, todo va en la programación, que es lo más importante para estructurar una base de datos, y, y que era relativamente bajo. Bueno, lo que hacían los servidores de SQL es guardar la información, aquí guardan la información, y los clientes lo que hace es buscar la información en los servidores, por eso se le llama base de datos. Un cliente busca una información en cualquiera de estos dos servidores y ya aquí fácilmente obtiene su información, cosa que no pasaba en la época anterior, que era una biblioteca que usted iba, buscaba un libro, buscaba información en un libro, leía detalladamente y se le demoraba mucho tiempo. Ya hoy en día, con esos sistemas automatizados, ya es muy fácil conseguir la información. Ahora quería hablarles sobre la tendencia y sobre hacia dónde vamos con la base de datos. Ha evolucionado bastantemente, ya que con la ayuda del Internet y con la ayuda de las nubes podemos guardar miles de información, porque todo va a estar en el Internet. Más fácil para poder uno acceder a esa información por medio de una nube. Junto, dice aquí, las bases de datos apuntan a migrar a una plataforma en la nube. Por lo tanto, las organizaciones requieren servicios y soluciones en la nube. Por eso, gracias a esta nueva tecnología, podemos acceder a información tanto universitaria como de colegios. Un ejemplo muy básico que quise mostrar aquí en estas diapositivas es las bibliotecas públicas. ¿Por qué las bibliotecas públicas? Por ejemplo, acá vamos a ver una estructura. El ID del lector sería siendo yo. Yo como lector coloco el apellido, el nombre, la dirección, teléfono y correo electrónico. Esto se va a guardar en la base de datos más los libros que yo he pedido. Por ejemplo, cada libro tiene un título, un autor, un ISBN, que es como el nombre de la referencia que tienen ahí en la biblioteca, solicitado por quién, por el proveedor, y pedido, el recibido y actualmente la fecha. Entonces, una biblioteca pública guarda demasiadamente información por los libros que tiene. ¿Para qué esta base de datos? Para que se puedan prestar los libros y así no se puedan perder, ya que si, digamos, en el momento de prestar un libro se requiere mucha información para saber dónde está ese libro, a quién se lo prestó y si se devolvió o no se devolvió. Con este ejemplo quise dar a entender una base de datos muy básica. Existen muchas más bases de datos más complicadas, pero me parece una forma más fácil de explicar. En conclusión, ya como hemos visto en la línea del tiempo y la evolución de las bases de datos, es bueno saber lo importante que es este recurso para las empresas. Como les decía, la empresa que no tenga una base de datos no está bien estructurada. ¿Por qué? Porque la base de datos es primordial para que una empresa se sostenga, porque ahí están los clientes, ahí están los empleados, ahí están los jefes, ahí está todo, absolutamente todo el resumen de la empresa.